Bien. Terminamos de ver, creo, lo que es espacios vectoriales, lo que se necesita que cumplan para que sean espacios vectoriales. Vimos ejemplos, vimos propiedades. Vamos a ver cuándo podemos definir un subespacio y cuáles son los requisitos. Entonces, sea un espacio vectorial y sea un subconjunto S de B, no vacío, obviamente, para que me quedé con la notación de cuerpo, sobre K, ¿sí? Para que S sea un K espacio vectorial subespacio de B, se tienen que cumplir dos condiciones. Fíjense. Para cualquier par de elementos, vectores, U y B de S, se tiene que verificar que la composición de esos vectores también sea un elemento de S. Y para cualquier vector de S y para cualquier escalar del cuerpo K, se tiene que verificar que K por U también sea un elemento de S. Es decir, fíjense que en definitiva, para que sea un subespacio vectorial, yo tengo que encontrar un subconjunto S que sea cerrado para ambas operaciones. Que estas operaciones las puedo resumir en una sola. Estas dos propiedades o condiciones las puedo resumir en una sola, diciendo, para todo V de S y para todo AB, vamos a ponerle primeras letras, de K, se tiene que verificar que A por U más B por B sea un elemento de S. O sea, ahí combino las dos operaciones. Es una combinación de ambas condiciones. ¿Se entiende? Profe, una duda. Cuando habla de ese por, ¿es el por que nosotros conocemos o es la segunda operación? Tenés razón, perdóname, es que me quedé enganchado con los espacios vectoriales reales. En realidad tengo que poner la operación, la llamé así. Así que nosotros hablamos recién de los espacios vectoriales reales porque usamos esa nomenclatura que es más cómoda o más familiar, pero en realidad es así como lo tengo que poner, porque yo la definí a la operación externa de esta manera. Buena aclaración. Entonces, como el único requisito que yo le estoy pidiendo es que sea cerrado en ambas operaciones, fíjense que de acá se desprende inmediatamente dos consecuencias que
ustedes las tienen para demostrar en el trabajo práctico. Dados dos subespacios, dos subespacios vectorial de B, cualquiera, la intersección de esos dos subespacios es también un subespacio. Y el producto cartesiano de ambos subespacios, S1 por S2, también es un subespacio vectorial. Es decir, que dados dos subespacios, yo tengo una forma muy simple de crear nuevos subespacios. Simplemente con la intersección, buscándolo, o armando un producto cartesiano. ¿Quedó claro? ¿Dudas? No tengo ninguna duda que ustedes no vieron nunca así espacios vectoriales. Y espero que les abra la cabeza, como lo que sigue a continuación. ¿Puedo borrar? Espero. Dale, Bárbara, dale, te espero. Que es el objetivo principal de esta materia, darle formalidad, darle lenguaje y escrito y oral, y abrir la cabeza, salirnos de lo tradicional. Por lo menos la parte de arriba, Bárbara. ¿Ya está? Bien. Dejo eso por las dudas. Lo que vamos a ver ahora es combinación lineal. ¿A qué le vamos a llamar combinación lineal? Sea que tengamos un espacio vectorial B, ¿sí?, sobre un cuerpo K, y que tengamos un subespacio S, donde S es un conjunto formado por elementos S1, S2, Sn. Vamos a decir que un elemento U del espacio vectorial B está en combinación lineal o es combinación lineal de S si existen los A sub I escalares de tal manera que U lo pueda escribir como A sub 1 por S1 más A sub 2 por S2 más A sub N por Sn.
¿Se entendió? ¿A qué le voy a llamar combinación lineal? O sea, voy a decir que ese vector del espacio madre está en combinación lineal o se puede expresar como una combinación lineal de los elementos de S. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Profe, siempre se va a poder hacer una combinación lineal. Siempre que, Ujú. siempre que existan esos. No siempre. Justamente ahora vas a ver cuándo no. Cuándo no. Bueno, o sea que esto podemos llamar es una definición. Vamos a dar otra definición que es la de envolvente lineal. Es decir, con los mismos datos, el mismo espacio, el mismo subespacio S formado por estos elementos, ¿sí? Vamos a decir que el conjunto LS formado por A1, S1 más A2, S2 más A3, S3, ¿sí? Con todos los A sub I de K, los SI de S. Para hacerlo más general no terminemos en 3, terminemos en N, más A sub N. Y N es un número natural, obviamente. Ese conjunto de todas las combinaciones lineales posibles del vector S, del conjunto S, es lo que vamos a llamar envolvente lineal. Fíjense que en LS están todas las combinaciones lineales que se pueden armar con los vectores de S. Y como ustedes ya habrán deducido, es un subespacio generado por S. Y es el menor subespacio, en el sentido de inclusión, que incluye al propio S. Esto también en algunos libros lo van a encontrar representado así. Y a ese le llaman ¿Familia? no, ¿No es la familia de espacios? a ese le llaman base, porque es el que genera, con todas sus combinaciones lineales, genera el espacio vectorial. ¿Sí?
Profe, no me quedó claro bien lo que es la combinación lineal. No sé, me perdí. ¿Me lo puede repetir, por favor? La combinación lineal es cuando vos podés expresar a un vector del espacio vectorial B como la composición de escalares con los vectores de S. ¿Sí? ¿Te acordás cuando dijimos de subespacio que pedíamos que se cumplieran esas dos condiciones, que fueran cerradas para las dos operaciones? Y te las resumí en una sola. En definitiva, lo que te estoy resumiendo es una combinación lineal. A eso se le llama, cuando yo sumo escalares por vectores. ¿Qué vectores? Los de S. ¿Qué escalares? De K. ¿Cuáles? Y algunos. Eso es una combinación lineal. Lo puedes expresar como si fuera un espacio vectorial real, como una sumatoria de productos de escalares por vectores. Ah, listo. Buenísimo, gracias, profe. ¿Entendés? Sí, sí. Por ahí acá se te puede hacer más difícil porque no, las operaciones son distintas. Bien. Pero de la combinación lineal vamos a sacar ahora un concepto muy importante que es la dependencia lineal. La dependencia lineal. Entonces, otra vez, estamos trabajando dentro del espacio vectorial K, B, es un K espacio vectorial, y tenemos un subconjunto S, formado por los vectores S1 hasta Sn. ¿Sí? Lo mismo que teníamos anterior. Vamos a decir que ese conjunto formado por los vectores S1, S2, Sn. Vamos a decir que S es linealmente dependiente si existen A sub I de K no todos nulos tal que A sub 1, A sub 2, S2 más A sub n, Sn, me dé el vector. Disculpe, ¿cuáles son no todos nulos que no lo puedo distinguir? Los A sub I. Los A sub I, que son los escalares, es decir, si existen escalares no todos nulos, de tal manera que yo pueda escribir al vector nulo como una combinación lineal de ellos. O lo que es lo mismo, como cada uno de estos términos es un vector de B, por un simple despeje, esto es equivalente a decir que algún vector de S yo lo puedo expresar como combinación lineal de los otros. Entonces, voy a decir que S es linealmente dependiente si alguno de los vectores de S se pueden expresar como combinación lineal de los otros vectores.
Obviamente, si no existen los A sub i, o son todos nulos, para escribir la combinación lineal del vector nulo, entonces se dice que son linealmente independientes. Dicho de la manera alternativa, si yo no puedo expresar alguno de los vectores de S como combinación lineal de los demás, entonces se dice que son linealmente independientes. ¿Se entiende? ¿O más o menos? Yo sé que esto les puede estar costando un poco más porque no lo estamos viendo con un ejemplo. Eso es lo que te iba a pedir. Así sería muy fácil. Así sería muy fácil. Mirá, vamos a hacerla fácil. Supongamos el espacio vectorial real de R2. Y el conjunto S va a ser el formado por los pares 1, 0 y 0, 1. Ese es un conjunto S, cualquiera. Cumple los requisitos. No es vacío y está incluido en R2. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿es linealmente dependiente S o es linealmente dependiente? Bueno, mi pregunta es si en definitiva yo si esa ecuación tiene solución donde A y B, o alguno de los dos, o por lo menos uno de los dos, no sea cero. Si yo esto lo resuelvo, ¿qué me da? A por 0 más B por 1 me tiene que dar 0. Y A por 1 más B por 0 me tiene que dar 0. De la única manera que yo puedo solucionar ese sistema es si tanto A como B tienen que ser 0. ¿Lo ven? Luego, no existen los A sub i, no todos nulos. Por lo tanto, es linealmente independiente. Porque no fui capaz de encontrar un número que no fuera 0 para que esta combinación lineal me devuelva el vector nulo. ¿Se entiende? Claro, como no existen, es linealmente independiente. Exacto. Dicho de la manera alternativa, eso que acabamos de escribir es equivalente a decir, yo puedo escribir este vector como una combinación lineal del otro vector. Es decir, ¿existe un A que cumpla estas dos condiciones?
No. No. Entonces quiere decir que yo no puedo escribir a un vector de S como combinación lineal del otro. Entonces son linealmente independientes. Son las dos formas alternativas de analizar la dependencia e independencia lineal. Este era muy obvio. Vamos a ver uno que no sea tan obvio. Acá tenemos otro subconjunto S. Y nos vamos a preguntar si es linealmente dependiente o independiente. Vamos a analizarlo según la segunda tesitura, que siempre es más fácil de analizar. Si yo puedo escribir alguno de estos vectores como combinación lineal de los otros. Si yo lo puedo hacer, van a ser linealmente dependientes. Entonces yo me puedo preguntar, por ejemplo, si el 2, 3 lo puedo escribir como una combinación lineal del 0, 1 más el 1, 0. Entonces me estoy preguntando si a 2 lo puedo escribir como A por 0 más B por 1, y a 3 lo puedo escribir como A por 1 más B por 0. ¿Cuál es la solución de ese sistema? A me da 3 y B me da 2. Es decir que al vector 2, 3 lo puedo escribir como 3 por 0, 1 más 2 por 1, 0. Por lo tanto, son linealmente dependientes esos vectores. Porque pude encontrar A y B de manera de poder expresar a uno de ellos como combinación lineal de los otros dos. ¿Queda más claro así con este ejemplo el sistema, el tema o no? ¿O estamos igual? Profe, en la segunda ecuación donde iguala el 3, ¿no sería B por 1 el primer término? Ah, tenés razón. Pero asimismo, bueno, ¿nos da eso? A ver. Te da, perdón, es A0, B1. Y A1, no, es A1, B0. Ah, es B0. No, es A1, B0. No, está bien. Ah, está. Estaba Por eso, el bien. segundo. Bien. Confundido eso. Por último, ¿a qué vamos a llamarle? Espacio vectorial euclidio. ¿Cuándo vamos a decir, vieron que recién nombramos los espacios vectoriales reales como un caso particular de espacios vectoriales? Bueno, hay otro caso particular que es el espacio vectorial euclídeo. ¿En qué caso un espacio vectorial va a ser euclídeo? Un espacio vectorial va a ser euclídeo si entre sus elementos
está definida una operación externa que se llama producto escalar euclidiano. Es decir, si yo puedo definir dentro de ese espacio vectorial otra operación externa que es el producto escalar euclidiano. ¿Y cuál es el producto escalar euclidiano? Díganmelo ustedes. Si yo tengo un espacio B, bueno, vamos a hacer lo que sea un R espacio, ¿sí? Por ejemplo, para que la nomenclatura no se nos complique. Cuando yo pueda definir, supongamos que dos elementos de B pueden ser U1, U2, UN, los componentes de U, y de B, B1, B2, Bn, las componentes de ese vector B. Entonces yo digo, el producto escalar euclidio, que lo voy a nombrar así, sencillamente para distinguirlo del otro producto externo, va a ser de la forma U1 por B1 más U2 por B2 más UN por Bn. ¿Sí? A ese producto yo lo voy a llamar producto escalar euclidio o euclidiano. Y fíjense que no es el producto este, es otra operación externa. ¿Por qué? Porque ¿de dónde parto yo? De dos vectores. ¿Y el resultado qué me da? Un escalar. O sea que esta operación, producto escalar euclidiano, va a ser de B por B en R. Como ya vimos, cuando vimos leyes de composición, esta también es externa. Pero no es lo mismo que la otra que estuvimos viendo. ¿Se dan cuenta de eso? No es la misma que esta que está definida ahí. Esta está definida de R por B en B, es decir, multiplico un real por un vector y me da un vector, y acá multiplico dos vectores y me da un número. O sea, puedo hablar de multiplicaciones y productos, pero no es la misma multiplicación y el mismo producto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, entonces, un espacio vectorial, ya lo tengo al espacio, ya tengo definidas mis operaciones. Va a ser euclidio cuando además yo pueda definir una operación de este tipo y que esté definida así, el producto escalar euclidiano. Ahí va a ser euclidio, si no, no. Además, esa operación tiene que tener las siguientes propiedades. Tiene que ser conmutativa, es decir, U por B tiene que ser igual a B por U. Lo cual acá, como está definido, lo vemos fácilmente. Tiene que cumplir la asociatividad combinada. Miren qué lindo que es la asociatividad combinada. Que si yo tengo A por U escalar B es lo mismo que A por U escalar B. Y se los pongo así porque son distintos productos, aunque nosotros en la práctica usamos el mismo, no es el mismo. Tiene que cumplir la distributiva también, que también se la llama distributiva combinada.
Es decir, que U escalar B más W es igual a U escalar B más U escalar W. Y por último, tiene que cumplir las propiedades de módulo. ¿Cuáles son las propiedades de módulo? Muy simple, que el producto escalar de un vector por sí mismo tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, es un número positivo o 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Únicamente en el caso de que U sea el vector nulo. Esas son las propiedades de módulo. Entonces, cuando se cumple todo esto, tengo un espacio vectorial euclídeo. Y se termina la clase en menos de un minuto. ¿Nos conectamos cuando se termine? ¿Te molesta? ¿Sí?